¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, junto a Él me dio y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó. Bueno, gracias a Dios que nos permite poder vernos nuevamente y estar juntos a través de este tiempo.
y a través de esta forma, que esperemos pronto podamos hacerlo como más gozo nos produce el poder estar juntos. Y bueno, hoy es un día de mucho regocijo. Mientras que estaba yo alistando los detalles del tema, estaba mirando a mis vecinos y bueno, pues una vida normal, rutinaria, lavando el carro, haciendo quehacer de la casa. Y bueno, todo eso es parte de la vida, pero para nosotros, los hijos de Dios, para los creyentes, este día es un día muy, muy especial. Es un día de fiesta. Estamos de fiesta, de grande regocijo, porque todo lo que se nos ha prometido en las Escrituras se han hecho una realidad o son una realidad debido a que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Hoy es un día glorioso y todo lo que el Señor Jesucristo sufrió en el Calvario y el tiempo que estuvo en la tumba palidecen ante el hecho de que Él venció la muerte. Así que hoy es un tiempo para gozarnos, hermanos. Quisiera y ruego para que Dios nos permita poder tener este regocijo en nuestros corazones grandemente. Así que no es un día común, por decirlo así, sino que celebramos este acontecimiento que por sobre todos los acontecimientos es el más importante y trascendente, no solo de nuestras vidas, sino del universo entero y de la existencia de todo lo que hay en este mundo. Así que es un día de mucho gozo. Y hoy quisiera que viéramos a través de unos pocos versículos de la carta que el apóstol Pedro escribió en su primera carta a los que escribe aquí el apóstol, y vamos a enfocarnos solamente en estos dos versículos del capítulo 1, en los versículos 3 y 4, y vamos a ver allí algunas cosas que Pedro les enseña a los discípulos pensando en este aspecto de la resurrección de Cristo. Vamos a ver que un poco ahí, por ejemplo, en el versículo 1, si ya tienen 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, solo como introducción, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Solo lo menciono para que podamos ver cómo, a quién está escribiendo esta carta el apóstol Pedro. Y dice a los expatriados de la dispersión. Estos hombres, estas personas, estas familias que están escuchando o leyendo estas palabras de Pedro, están en una condición, digamos, muy particular. Estos creyentes han tenido que salir de sus hogares, dejar sus casas debido a su fe. En las circunstancias que hay en el momento, que existen en el momento que Pedro les escribe, son circunstancias difíciles que están viviendo los hermanos que están ya ahora en estos lugares, que salieron de Roma y de otros lugares y de sus lugares de origen para irse y escapar de la persecución que estaba habiendo ya contra los cristianos. Ustedes habrán escuchado de Nerón, este emperador, que entre sus características que tuvo, además de ser el grande perseguidor de los cristianos y que llevó a la muerte, entre otros apóstoles, al apóstol Pablo y al mismo Pedro, vemos que hay un momento en su vida en la que pues todo parece ser que él fue el gran iniciador de
del incendio, un incendio de Roma, de la ciudad de Roma, en la que prácticamente queda devastada la ciudad de Roma. Por ahí del año 64 de nuestra era está este evento allí escrito acerca de lo que probablemente hizo Nerón, esta grande quema de la ciudad de Roma. Y bueno, debido a los sentimientos que había de los ciudadanos romanos ante todo esto que había pasado, su ciudad ha sido destruida, su cultura y todo lo que tenía que ver con su cultura se ha visto grandemente amenazada con todo esto que está sucediendo. Entonces hay un sentir de grande enojo por todo esto y mirando hacia Nerón como el que pudo haber ocasionado todas estas cosas. Así que Nerón lo que hace es canalizar el enojo de los ciudadanos hacia los cristianos. Y por decirlo así, usa a los cristianos como chivos expiatorios de lo que él había hecho. Así que empieza a propagar la noticia o empieza a propagar la idea de que fueron los cristianos los que prendieron fuego a Roma. Así que imaginemos cómo se volvieron las circunstancias para los cristianos en ese momento. De por sí no eran ya queridos por diferentes razones por parte de los romanos, y ahora se agrega esta situación muy difícil. Así que empieza la grande persecución de los cristianos debido a esto que se les adjudica una culpa de que ellos habían prendido fuego a Roma. ¿Ya? Entonces, las circunstancias en las que Pedro escribe esta carta son debido a esto, que los cristianos están teniendo que huir a causa de esto que está pasando y se encuentran en condiciones muy difíciles. Algunos de ellos no solamente el dolor de haber perdido sus hogares, su casa, su patrimonio, sino que algunos o muchos de ellos haber perdido también a sus seres queridos. Ellos están en una condición que están sufriendo, se encuentran desalentados sin duda por diferentes razones, se preguntan qué va a pasar de ellos, qué será de ellos. Y en todo esto el apóstol Pedro quiere darles la mejor palabra que les dé fortaleza en ese tiempo difícil. Así que ellos están en una condición en donde han perdido todo. Así que Pedro piensa, ¿qué es lo que puedo decirles? ¿Qué es la palabra más fortalecedora en este tiempo de angustia y de incertidumbre? Y él utiliza esta verdad. Jesucristo vive. Jesucristo está vivo. Y esto Pedro empieza a describir las bendiciones y la perspectiva gozosa que trae el que ellos recuerden que su Salvador está vivo. Es decir, sus sufrimientos a la luz de la eternidad, a la luz de un Cristo que vive y que les ha hecho promesas, es la fuente de grande fortaleza para estos hombres. Y sin duda es la grande fortaleza para todos los que padecemos o estamos en circunstancias difíciles o de sufrimiento, como quizás podemos catalogar un poco el que estamos viviendo en estas fechas, ¿verdad? De incertidumbre, de pérdida de empleos, de pérdida de patrimonio, de escasez, pero aún no estamos en condiciones como las de estos hermanos, pero aunque fuera así, hay una esperanza firme y esta esperanza tiene que ver con que Jesucristo vive. Así que cualquier otra consolación que Pedro pudiera haber usado no se compara
con esta verdad. Creo que hay muchas cosas que se dicen o que decimos o que la gente dice a las personas que están padeciendo dolor. Hay muchas frases que la gente utiliza para poder dar consolación a las personas. Pero estas frases, por muy optimistas, positivas que sean, verdaderamente no dan un fundamento sólido para que las personas puedan mantenerse firmes en medio de esas circunstancias que están viviendo. La resurrección de Cristo sí es un fundamento firme que a través de las Escrituras nos enseña para poder pasar en medio de cualquiera cosa que pudiera venir a la vida. Vamos a Romanos 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, en un mundo donde la gente apuesta a dar fortaleza a las personas que padecen alguna condición difícil o dolor, dan palabras de muy poco aliento, dan palabras muy humanistas, que pueden sonar gratos a nuestros oídos, aliento como simplemente esto, échale ganas o todo saldrá bien. Hermanos, estas no son palabras de consolación verdadera. Las palabras de verdadera consolación vienen a través, como dice este versículo, de la consolación que producen las Escrituras y de la esperanza que producen las Escrituras, es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de consolación verdadera. Y creo que en estos tiempos hay mucho que se enseña, videos que se suben a las redes, donde hay una consolación que no tiene un verdadero fundamento bíblico. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy grato, puede sonar muy consolador, pero no tienen el verdadero peso que mantengan a las personas con una perspectiva gozosa en medio de lo que están pasando. Las Escrituras, la palabra de Dios, sí dan esa consolación, y las Escrituras tienen como fundamento de esa consolación la resurrección de Jesucristo, el Cristo resucitado. Por ello, regresemos ahí a nuestra carta de Pedro, a primera de Pedro, y entonces en el versículo 3 les dice, Pedro va a mencionarles 4 verdades en este versículo en las que estos hermanos, estos creyentes pueden gozarse, fortalecerse y que tienen relación con la resurrección de Cristo. Observemos que en los versículos 3 y 4 y al menos en todos esos versículos la conexión, y bueno, no solamente esta porción del capítulo 1, sino toda la carta, tiene una conexión directa, todas esas enseñanzas con la verdad del Cristo resucitado. Y en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que en este versículo, Pedro quiere que ellos sepan de 4 cosas, de 4 verdades que son ciertas, en las que ellos pueden fortalecerse en medio de todo esto que están pasando. La primera, cuando dice bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, la primera verdad que ellos debían recordar es que la resurrección de Cristo les dio a Dios como Padre. Confirmó esta relación, esta comunión de Padre e Hijo que nos dice la Escritura que tenemos. Así que está diciéndoles Pedro, en otras palabras, ustedes son hijos amados, ustedes han sido escogidos, como dice en el versículo 2, allí en 1 Pedro 1:2, dice que ellos fueron escogidos, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Así que lo que está diciendo es, Jesucristo vino a darles o a confirmar lo que estaba dicho que sucedería desde antes de la fundación del mundo, que ustedes estarían en una relación de padre e hijo con el Dios verdadero debido a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y les está diciendo entonces, ustedes, como dice en el versículo 2, ustedes fueron amados, escogidos ser amados desde antes que fuesen creadas todas las cosas. Eso significa presciencia en el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Es decir, no solamente es que Dios supo o previó que ustedes serían hijos al venir a Cristo, sino que presciencia quiere decir que Dios les amó y decidió establecer una relación de amor profunda con ustedes antes que todas las cosas fuesen, y cuando vinieron a Cristo, esa elección se confirmó. Así que les está diciendo, no tengan tal congoja en su corazón, no olviden que ustedes son hijos amados, escogidos desde la eternidad pasada. Él cuidará de ustedes. Dios no se olvida de sus hijos. Así que, si Dios nos amó, Dios les amó decidió amarles y planeó cosas de amor y buenas desde antes que todo fuese creado por causa de estar en Cristo. El sufrimiento es parte también de esto. Dios, que los ama por razones que muchas veces no entendemos, permite circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero siguen viniendo de un Dios que nos ama, que es nuestro Padre y que nos amó desde la eternidad pasada, y que eso incluye todas estas cosas difíciles que padecemos. Versículo 3, regresamos, y entonces dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y este es el otro aspecto que Pedro quiere que estos hombres recuerden. Aquí utiliza un superlativo para decir su grande misericordia. Dios es un Dios de grande misericordia. Así que les está recordando, ustedes tienen acceso a la fuente inagotable de misericordia. Debido a la resurrección de Cristo, ustedes tienen acceso a la fuente inagotable, eterna de misericordia. Como Jeremías dijo, nueva es cada mañana. No hemos sido consumidos, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios
es una fuente inagotable en la que podemos recurrir. Y el que nuestro Dios sea misericordioso significa que Él es muy compasivo y que entiende nuestro dolor. Y que podemos, al recurrir a Él, tener su fortaleza y su consuelo y poder experimentar su cuidado, su abrazo en los momentos de mayor adversidad. Podemos acudir a Él, venir y abrazarnos de Él, tomarnos de Él, aún si lo que estamos sufriendo es producto de nuestros propios pecados, de nuestro propio camino egoísta, de nuestra propia forma de perder la perspectiva de la verdadera plenitud de vida, como nos pasa muchas veces a todos los creyentes. Así que Dios es nuestro Padre y la fuente inagotable de misericordia. Y esto es lo que quiere Pedro que ellos tengan presente. Así que les dice, pueden refugiarse en Él, pueden venir a Él y encontrar consuelo verdadero. Vamos a Santiago, capítulo 5. No pierdan Primera de Pedro, por favor. Pero entonces ahí un poco, quizás una vuelta de hoja atrás de donde estamos. Capítulo 5 dice, versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Observen lo que está diciendo Santiago, y dice que hay grande dicha en los que sufren. Debe haber gozo y tener por gozo a los que están sufriendo, porque pueden experimentar de una manera particular la bondad y la misericordia de Dios. Y en ese proceso de paciencia y de espera en medio de todas esas cosas que están sucediendo, para los que sufren, pueden esperar al Dios misericordioso que actúa y que está actuando en medio de las circunstancias. No solo al final de ellas, cuando podemos ver la solución o cuando podemos obtener lo que deseamos o por fin llega la ayuda que hemos clamado. No solamente es el fruto, sino todo el proceso a través del que Dios muestra su misericordia. Así que grande, dice, bienaventuranza tengamos a los que sufren. Ciertamente el sufrimiento nos permite poder refugiarnos en Dios y conocerlo y experimentarlo de una manera que probablemente no fuera posible sin esos sufrimientos. Así que podemos dar gloria a Dios por ello. Y dice Pedro, esto, hermanos, ha sido ganado por la resurrección de Cristo. Así que los tiempos difíciles no son la ausencia de Dios, no son la ausencia de la misericordia de Dios. Al contrario, en los tiempos difíciles su misericordia brilla de una forma más esplendorosa. Hay un escrito, un poema que a mi esposa le gustaba, que se llama El Valle de la Visión. Y entre lo que mucho dice en este bello pensamiento es el hecho de que las estrellas brillan de una forma más preciosa en la parte más oscura. Así que ciertamente podemos ver desde el pozo del sufrimiento, desde el pozo oscuro que produce el sufrimiento, podemos ver de una forma más gloriosa brillar la misericordia de Dios. Y ciertamente es así. Y cada vez que las circunstancias adversas vienen a la vida, puedes experimentar esta verdad acerca de la bondad de Dios de una forma tan preciosa como
su cuidado benevolente como quizás de otra manera no pudieras o pudiéramos disfrutarlo. Esto era cierto. De tal manera que aún en las circunstancias más difíciles podemos hacer lo que dice el Salmo 59. Por favor, busquen Salmo 59, versículos 16 y 17. Dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Así que, hermanos, en medio del sufrimiento, del dolor, podemos cantar a Dios gozosos en medio de lo que estemos experimentando. Y este canto de gozo lo produce la esperanza cierta o la verdad de que nuestro Señor Jesucristo venció el dolor y venció el sufrimiento. Y si Él venció el sufrimiento, podemos estar seguros que nuestro sufrimiento ha sido vencido por Él, para que no podamos darle la perspectiva correcta en nuestras vidas y no nos dejemos agobiar por ello y aún cantar en medio de todas las cosas difíciles que puedan venir. Ciertamente estamos ya viviendo tiempos difíciles y escrituralmente sabemos que vendrán las cosas aún quizás más difíciles. Bueno, quise suavizar la expresión al decir quizás. La palabra dice que vendrán más difíciles, no quizás, sino que vendrán más difíciles. Pero hermanos, no es para que nos atemoricemos, sino para que podamos encontrar verdadera fortaleza en las Escrituras y en las promesas que tenemos en ellas. Sea un tiempo para venir a buscar a Dios, para venir a buscar a nuestro Padre, venir a buscar su misericordia, fortalecernos para que podamos pasar por este valle y poder pasar finalmente al lugar de su presencia plena. La otra verdad, ahí en el versículo 3 de Primera de Pedro que estamos viendo. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Lo que les está diciendo Pedro a estos hermanos es: recuerden que ustedes son una nueva criatura. La resurrección de Cristo ganó para ustedes que puedan ser una nueva criatura, a que tengan vida espiritual. Son una nueva creación de Dios. Eso significa varias cosas preciosas. Significa el perdón de nuestros pecados. Significa que Dios nos ha dotado de una nueva capacidad para vivir, de una nueva naturaleza para vivir y enfrentar las cosas de una forma que antes no podíamos hacerlo. Ellos debían recordar que a los que les escribe Pedro, que ya no eran los mismos. Quizás antes pudieron dejarse agobiar por las circunstancias, pudieron ser personas grandemente temerosas, que les agobiaban las aflicciones, pero ahora, debido al Espíritu Santo que mora en ellos, ellos tienen la capacidad para ver la vida desde otra manera, desde otra perspectiva, y en especial los sufrimientos, verlos desde otra manera. Las circunstancias, el dolor, la muerte tienen otra forma de verse debido a que son una nueva criatura. Esa nueva vida que Cristo ganó, que Cristo confirmó por haberse levantado de entre los muertos.
No pueden vivir viendo las cosas de la misma manera, porque entonces serán agobiados. Si son una nueva criatura, pueden encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Pueden ver la vida desde otra perspectiva. Ya no agobiarse de tal manera por lo que han perdido, porque la vida nueva, la nueva creación que son en Cristo les permite ver que todas estas cosas son temporales. Que si han perdido sus casas, si han perdido sus trabajos, si han perdido su patrimonio, todo eso es temporal. Así que ellos están capacitados para poder mirar la vida y las circunstancias de otra manera, de tal forma que aprenden a mirar hacia la eternidad. Pedro no está siendo duro o insensible al recordarles esto, pero quiere Pedro que ellos, en medio de su dolor y de la pérdida tan grande que han tenido, puedan pensar como alguien que ha sido regenerado, como alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo. No poner su mirada ni su corazón en las cosas de este mundo, como dicen varios pasajes de la Escritura. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, vean estas palabras preciosas. Si pues habéis resucitado con Cristo, habla del nuevo nacimiento que tiene que ver con el Cristo resucitado. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y eso incluye, hermanos, la pérdida por causa de aspectos injustos. Eso significa la pérdida por causa de nuestra fe, por el sufrimiento que viene a causa de nuestra fe. No pongamos nuestra mirada en las cosas que estamos perdiendo o las cosas que nos han venido a causa de nuestra fe. Pongamos nuestra mirada en lo que ganamos a causa de nuestra fe, a causa de que Cristo nos demostró que hay más que esta vida y se levantó de entre los muertos para darnos esperanza, que ya sea que vivamos 10, 20, 30, 70 o 100 años, esta vida no es lo más importante, ni lo que aquí se consiga o lo que se pueda mantener o lograr, no es lo más importante. Es lo porvenir, lo que la comunión eterna con el Padre que Jesucristo ganó, insisto, con su muerte y resurrección. Así que esta es una esperanza gozosa para estos hermanos que han perdido prácticamente todo. Pero Pedro no quiere que pierdan su fe ni que pierdan su verdadero gozo, porque su gozo no está en las cosas que han perdido, sino en el Dios vivo y verdadero, en su Padre y su mirada en las cosas eternas. Y ahí en el versículo 3 de Primera de Pedro vemos hacia el otro aspecto que también les dice, la otra verdad que es cierta para estos hermanos. Y entonces les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
una esperanza viva. Se refiere y hace énfasis particular a la vida eterna. Es una esperanza viva. Es decir, ya les ha dicho de diferentes maneras que lo peor que puede pasarles es que pudieran incluso perder su vida. Les ha dicho todo lo que ganan en medio del sufrimiento, pero aún si en ese sentido de pérdida, la pérdida más grande pudiera ser la pérdida de su propia vida, Pedro les dice, ustedes tienen una esperanza segura, una esperanza que tiene que ver con la vida eterna. Todo esto pasará, este sufrimiento terminará, no será eterno, y todas las cosas que ahora les duelen, que han perdido, pueden tener una esperanza viva, que eso será recompensado grandemente en el cielo, y que tienen a Dios y que gozan de una comunión eterna con Dios. La vida eterna es la esperanza más firme y valiosa en medio del sufrimiento. Así que en medio de la desesperanza que estos hombres están viviendo y lo difícil que pueda ser esto para ellos de muchas maneras, como lo puede ser para muchos de nosotros en circunstancias dolorosas, en ver en la agonía de nuestros seres queridos, circunstancias como estas que implican una situación difícil de muchas maneras, la esperanza más gozosa, la alegría de la gloria eterna en la presencia de Dios es algo que debe confortar grandemente nuestros corazones. La alegría de la gloria eterna con Dios. Es decir, no hay sufrimiento eterno, al menos no sufrimiento eterno para los que estamos en Cristo. Sí habrá sufrimiento eterno para aquellos que no están en Cristo. Quienes no están en Cristo pasarán de este sufrimiento, de este mundo a uno más grande, excluidos eternamente de la presencia de Dios. Pero quienes nos hemos abrazado de Cristo, de su muerte y resurrección, sabemos que estos nuestros sufrimientos temporales terminarán. Y esa es la esperanza gloriosa que debe confortar nuestros corazones. Y la certeza que nos da esta esperanza, que es cierta, es una esperanza viva, porque el que nos las da vive. Jesucristo vive, y porque Él vive, nosotros viviremos también. Esa es la alegría que nos llena para pasar estos tiempos de adversidad. Cristo venció la muerte, hermanos. Y si finalmente todas estas cosas nos pudieran llevar a lo que más tememos, todas las circunstancias que estaban pasando los hermanos a los que Pedro escribe, pudieran llegar a las cosas que más temieran, que es la pérdida de su vida. Aún esto es un regalo de Dios para poder venir a la verdadera plenitud de vida en su presencia. Vamos a ver a Job 19. En otras palabras, él dice lo mismo aquí. Job capítulo 19. Versículos 25 al 27 dice: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios.
Qué preciosa verdad. Ustedes recuerdan a Job, un hombre que sufrió en gran manera, que padeció de muchas maneras, que vemos la pérdida de todas las cosas, la pérdida de sus hijos, la pérdida de la salud, el agobio de quienes le decían que había pecado en su vida cuando no lo había. Y en medio de todas estas cosas él está pensando y se aferra a la esperanza más gozosa que alguien se puede aferrar. Yo sé que mi Redentor vive. Jesucristo vive, su Salvador vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, Él actuará y después de deshecha está mi piel. Es decir, aunque tuviera que morir, en mi carne he de ver a Dios, dice Job. Él se llena de esperanza, de saber que finalmente, cuando todo termine, que terminará tarde o temprano, él vería a Dios. Podría ver el rostro de Dios. Y dice que lo verá en una condición diferente, porque dice, en mi carne de ver a Dios. Su carne llena de llagas quedaría finalmente, eso quedaría terminado, destruido, pero sería levantado en una condición nueva, gloriosa, en una nueva carne para poder ver y disfrutar a Dios. Hermanos, esa es la promesa del Evangelio. No importa en qué condiciones podamos terminar nuestros días en este mundo, el pecado, el deterioro del pecado nos afecta grandemente y nuestro cuerpo se hace manifiesto en él, en nuestras vidas, no solo en lo que vivimos exteriormente, sino en nuestras propias vidas. Y hay dolor a causa de ello, pero la esperanza en medio del sufrimiento como este es que esto terminará y que seremos levantados en un cuerpo glorioso como el de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no habrá más presencia del pecado, ya no habrá más vergüenza, ya no habrá más dolor, para poder disfrutar eternamente de Dios, para disfrutar plenamente de Dios. Así que, gloriosa verdad que Cristo ganó al haber vencido la muerte. Hermanos, hay muchas razones para gozarnos hoy, en este día en particular. Tengámosla presente. Esta verdad preciosa, nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor venció la muerte y eso nos asegura que le veremos un día. Y entonces todo tendrá sentido. Y nuestra consolación será plena. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que demos gloria a Dios por ello, hermanos. Gocémonos en gran manera. Vamos a terminar haciendo una oración. Señor, gracias por esta verdad preciosa, Señor, gozosa, esperanzadora, que nos das. Hoy estamos de fiesta, Señor, nos gozamos plenamente, porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venció la muerte, fue levantado de entre los muertos. Un día como hoy, Señor, todas las promesas de tu palabra fueron confirmadas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que fueron ganadas en la cruz y resurrección de nuestro amado Jesús. La capacidad para vivir una vida nueva, la esperanza para ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la eternidad.
Ayúdanos a vivir así, gozosos en ti. Ayúdanos a poder fortalecernos cada día en estas promesas, a mirar hacia el cielo y no hacia las cosas temporales, ni siquiera a nuestro dolor temporal. Señor, ayúdanos a poder entender el sufrimiento nuestro o de nuestros seres amados a la luz de la eternidad. Y si aún nuestros seres queridos no tienen esta esperanza, pon carga en nuestros corazones para que podamos compartirles esta esperanza, para que puedan unirse con nosotros a este cántico de alabanza y de adoración, Señor, de que te veremos un día. Y allí será nuestra vida en toda la plenitud que desde hoy ya nos concedes en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, Señor. Gloria y honra a ti por los siglos de los siglos. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Sigamos disfrutando de este día precioso, de este día de fiesta. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva, tengo vida, a Él me dio y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán.